Hola, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Veo que ahí nos están saludando por el chat. ¿Me escuchan bien, Luis Enrique? Se escucha bien. Adelante. Ok, perfecto. Pues bueno, muchas gracias a todos los que se están integrando a esta sesión. Como saben, en SFP pues queremos estar cada vez más en comunicación, más cerca y tocando todos estos temas que son de interés para todos los que participamos en esta sociedad y en esta industria. Y bueno, nos da mucho gusto ver que se van incorporando bastante personas a esta sesión. Estamos arrancando el año y pues queremos, como les comentábamos, estar cada vez más cerca y estar con muchas más sesiones para compartir con todos ustedes. Les damos la bienvenida, nos da mucho gusto estar de nuevo conectando con todos y bueno, compartirles las indicaciones generales. Les pedimos nos apoyen silenciando los micrófonos. De pronto tendremos un espacio para comentarios, preguntas y tener un poco más de información, pero démosle agilidad a la sesión y ayúdenos con silenciar sus micrófonos. El chat va a estar habilitado para cualquier mensaje, pregunta, cuestión. Nos pueden ayudar en irlo escribiendo y ya tendremos el orden para ir respondiendo cada uno de ellos. También apagar las cámaras es importante por el tema de la capacidad y la eficiencia de la transmisión, ¿no? También les dejamos nuestro correo de contacto para cualquier sugerencia adicional. Como ya saben, esto lo nutrimos entre todos los que participamos en la industria, entonces las sugerencias son bien recibidas y nos ayudan a construir mejores sesiones. Veamos un poco de la agenda. El día de hoy, eh, pues queremos agradecer a nuestros patrocinadores que nos ayudan a traer esta información con ustedes. Vamos a dar la introducción a SFP recordando nuestra misión y objetivos en el capítulo de México, la presentación de nuestro ponente que el día de hoy es el maestro Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino. Ya hablaré un poco a detalle de su trayectoria y él es quien estará impartiendo la sesión del día de hoy. Y bueno, nuestra conferencia es la inteligencia de riesgos, puentes entre desastres y protección contra incendio. Tendremos una sección para preguntas y bueno, nuestro cierre de la sesión. Esta sería nuestra agenda para el día de hoy. Queremos dar un agradecimiento a todos nuestros patrocinadores que también se han ido sumando a nuestra misión. La empresa Allianz, HB Group, la revista Contra Incendio, Vitaulic y Aquestia. Y bueno, tenemos como invitado especial al Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección. Muchas gracias a todos que están colaborando con nuestra misión y objetivos que precisamente queremos repasar con ustedes. Nuestra misión, como lo saben, es promover el uso de las mejores prácticas de ingeniería, fomentando la educación y capacitación de la seguridad contra incendios en la sociedad. Nuestros objetivos, pues fomentar el uso de la normativa nacional e internacional en la sociedad y en especialistas en protección contra incendio, profesionalización de las personas en la ingeniería contra incendios en México y difundir la cultura de la protección contra incendios. El conferencista que nos acompaña el día de hoy, como les comentaba, es el maestro Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino. Él es ingeniero civil de la UNAM con estudios de posgrado en geotecnia y urbanismo, maestro en gestión integral de riesgos de desastre por la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México. Además, es candidato a doctor en gestión integral de riesgos y protección civil por la Escuela Nacional de Protección Civil. Actualmente es profesor investigador de la Academia de Protección Civil y Gestión de Riesgos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y profesor de la Maestría de Gestión Integral del Riesgo de Desastre de la Escuela Administración Pública de la Ciudad de México. En 2016 fue condecorado con la Medalla al Mérito en Protección Civil de la Ciudad de México, ya a quien agradecemos que se está sumando el día de hoy para compartir su experiencia y compartir pues todo esto con el grupo que estamos aquí presentes y con los que se siguen sumando a la presentación.
Entonces, maestro, le damos la bienvenida, cedemos el micrófono y estamos atentos a esta información que nos va a compartir y agradecemos que esté aquí con nosotros. Por favor, cualquier cosa que necesite, no duden en comentarlo. Ya el resto, recordarles que tenemos el chat para cualquier pregunta. Sí, muchísimas gracias, Sol. Pues agradezco a los ingenieros, a esta Sociedad de Ingenieros en Prevención de Incendios, la invitación. Y pues vamos a avanzar, si les parece. Traje una presentación, la voy a compartir con ustedes. A ver, vamos a ver. Ok, espero que se esté viendo bien. Voy a cerrar mi video. Estoy un poco agripado, entonces les voy a pedir su paciencia si de repente tengo que hacer una pequeña pausa. Entonces, bueno, por supuesto, nuevamente agradezco a la Sociedad de Protección de Ingenieros en Protección contra Incendios, Capítulo México, y al Colegio de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, la invitación. El temario que vamos a desarrollar el día de hoy lo he dividido en dos partes. Una, como para abrir este diálogo, este puente teórico y un poco epistemológico entre la gestión de riesgos de desastre y la gestión de riesgos de incendio. Y a su vez, ir generando algunas ligas para posteriormente, en la segunda etapa, ver algunos casos y tratar de hacer alguna síntesis de estos casos. Entonces, en primer lugar, quisiera compartir con ustedes la idea de lo que es la inteligencia. Existen muchas definiciones, no obstante, para efectos de esta presentación, considero que la inteligencia es un conjunto de capacidades. La primera es la capacidad de comprender un problema, en nuestro caso, algún tipo de riesgo, la capacidad de tomar decisiones y la capacidad de resolver estos problemas, estos riesgos. Ahora, existen muchas definiciones de qué es riesgo, y yo, para poder dialogar bien con otras especialidades de riesgo, he usado habitualmente esta síntesis también. Eh, el riesgo es un futuro, es algo que no ha ocurrido, es algo que posiblemente no ocurra, pero tal vez sí. Tiene una connotación negativa porque hay muchos futuros que son positivos. Ganarnos la lotería, por ejemplo, eso es muy positivo. Entonces hay futuros que son realmente positivos y que nos gustaría eh, que ocurrieran. En el caso de los riesgos, pues son futuros que no queremos que ocurran. Y finalmente una característica es que debe de ser creíble. Es decir, tenemos que tener argumentos, evidencias que nos hagan suponer con cierta verosimilitud que este futuro se va a materializar, ¿no? Y usando esta pequeña definición podemos darnos cuenta de que hay muchos futuros negativos, por lo tanto hay muchos riesgos, ¿no? Si yo voy conduciendo y tengo un accidente, pues eso es un riesgo vial. Si me enfermo en mi lugar de trabajo, pues es un riesgo laboral. Eh, si ocurre un incendio, pues ese es un riesgo de incendio. Y así sucesivamente podemos encontrar muchos tipos de riesgos. Y el riesgo, algo muy interesante, es que es una construcción intelectual. Es una elaboración de nuestra mente que la hacemos acompañados de diversas herramientas. Esta construcción del riesgo de este futuro que podría ocurrir se hace a través de diferentes instrumentos, a través de diferentes metodologías. Ahorita vamos a platicar de cómo en muchas ocasiones nuestros problemas de gestión de riesgos están asociados a aspectos metodológicos, a los métodos que empleamos, pero también quisiera atraer la atención de una vez a los sesgos cognitivos que nos hacen creer en ocasiones cosas para las cuales no tenemos ninguna evidencia, para las cuales no tenemos elementos que nos permitan considerar que podrían o no ocurrir. Ahora, de todos estos riesgos negativos, el que nosotros trabajamos en gestión de riesgos y protección civil, es el riesgo de desastre. Y
¿Y qué es para nosotros el riesgo de desastre? Pues nuevamente es un futuro que involucra daños, que involucra pérdidas, que involucra gastos adicionales que afectan de una manera simultánea a una parte o incluso a toda una comunidad. Entonces, son daños, son pérdidas, son gastos adicionales, y uno de los aspectos importantes es la simultaneidad. Le sucede a muchas personas al mismo tiempo. Ahora, ¿a qué le llamamos daños nosotros? Los daños están relacionados con todo lo que tiene una expresión material. Todo lo que podemos tocar, todo lo que podemos tocar puede sufrir daños. Y por supuesto, todo lo que podemos tocar puede estar vivo o puede ser un objeto inanimado. Entonces, para los bienes vivos, los daños es que pierdan la vida, por supuesto, o que sufran enfermedad o lesión. En caso de las cosas, pues las cosas se pueden romper, se pueden descomponer o pueden perder parte de su calidad, se pueden deteriorar. Entonces, cuando hablamos de desastre, hablamos de un escenario futuro de muchos muertos, muchos heridos, muchos daños, muchas averías, muchos deterioros, muchas cosas que se rompen, pero también hablábamos de pérdidas. En nuestro lenguaje, las pérdidas son beneficios que ya no recibimos y son en muchas ocasiones el resultado de un daño. Pensemos en el huracán Odile en Los Cabos, se dañan las habitaciones, se rompen ventanas, se deterioran elevadores y finalmente lo que ocurre es que pues, los turistas dejan de asistir, se cancelan reservaciones y esos beneficios se dejan de ganar. Otro tipo de pérdidas ocurre no necesariamente con la presencia del daño, sino con la presencia de un fenómeno destructor. Es decir, basta con que exista un peligro, una amenaza, para que empiecen las pérdidas. Y esto ocurre porque queremos evitar justamente daños. Para evitar daños, habitualmente asumimos pérdidas. Entonces, también al momento de tomar decisiones en escenarios de desastre, tenemos que considerar cuántos daños vamos a evitar y a su vez, pues cuántas pérdidas podríamos producir al tomar ciertas decisiones. La vaca, yo sé que no son vacas lecheras, pero fueron las únicas que encontré que estaban ahogándose. Imaginemos que son vacas lecheras. Se muere la vaca, se pierde la leche. El daño es la vaca muerta y la pérdida, pues es el beneficio que ya no vamos a recibir. Otis, pues es un ejemplo muy reciente en Acapulco, donde pudimos observar una cantidad de daños muy intensos, particularmente en la actividad económica más importante, que es el sector turismo, y las pérdidas pues podrían durar por muchos, muchos años, ¿no? Comenzando por pérdida de empleos, pérdida de ingresos para las empresas, pérdida de ventas para los prestadores de servicios como restaurantes, los que te venden en la playa productos, pues todas estas pérdidas son parte de lo que llamamos riesgo de desastre. Ahora, hay otro componente que le llamamos gastos adicionales, y los gastos adicionales son gastos que tenemos que hacer porque está la emergencia o porque está el desastre, que no los hubiéramos hecho de ninguna otra manera. Y los primeros son para contener amenazas. Parte de lo que vamos a dialogar esta mañana está relacionado justamente con el hecho de que una amenaza puede provocar daños y a su vez producir una nueva amenaza y esta a su vez otra más y otra más en un efecto encadenado, concatenado. Y justamente lo que quisiera yo dialogar con ustedes es la parte teórica, un poquito desde la perspectiva del riesgo de desastre, por supuesto, y por otro lado, pues que juntos podamos explorar algunos casos, ¿no? Entonces, contener amenazas, todo lo que empleamos para detener este incendio, para extinguirlo, para que no avance, para que no se propague,
Son gastos que no hubiéramos tenido que hacer. Otro gasto adicional, por supuesto, es atender a la población afectada. Los campamentos, refugios temporales, todo lo que pagamos para darles abrigo, sustento, seguridad a estas personas que se han visto afectadas, todo eso entra en esta categoría de gastos adicionales, ¿no? Y finalmente, la continuidad de las operaciones. Para garantizar la continuidad de operaciones críticas, de operaciones que podrían producir más daños o que podrían producir más pérdidas si no se recuperan lo más pronto posible. Entonces, para estas funciones críticas se aplican metodologías de continuidad de operaciones. Y la continuidad de operaciones pues implica un conjunto de gastos, ¿no? Instalaciones provisionales, sedes alternas, que implican habitar ese espacio, habilitarlo también. Entonces, todo esto son gastos adicionales. Entonces, regresando un poquito a la definición de este futuro negativo, que nosotros llamamos riesgo de desastre, pues son daños que le ocurren a las cosas que tienen una expresión material, pérdidas que son beneficios que ya no recibimos, ya sea porque hubo un daño o porque hay una amenaza presente, ¿no? Veíamos la imagen del COVID, estaba el virus, nos tuvimos que replegar todos a nuestros hogares y pues los restaurantes, toda la industria de servicios comenzó a tener efectos negativos. Y los gastos adicionales que ya comentamos son para contener amenazas, para atender a la población o para garantizar la continuidad de funciones críticas para la sociedad. Y todo esto afecta de manera simultánea a una parte o a toda una comunidad. Ahora, decíamos que el riesgo es una representación intelectual, una elaboración que hacemos literalmente en la mente. Entonces, para hacer ese riesgo, para elaborar este riesgo, para representar este riesgo, siempre usamos modelos. Y un modelo no es otra cosa más que una representación de la realidad. Aquí vemos un modelo de escala de un Ferrari. No necesariamente podríamos decir que es un Ferrari, pero lo representa. Entonces, la realidad está allá afuera y para representar ciertas partes de la realidad, nosotros tomamos elementos, piezas de esta realidad. La representamos. Entonces, ¿qué es modelar riesgo? Es sintetizar esta realidad compleja, construir este modelo, es un dibujo, una representación, de manera más o menos coherente. Y algo muy importante, que aquí habitualmente tenemos muchos problemas metodológicos, seleccionar las piezas relevantes de esta realidad. Y sobre todo las que estén disponibles, porque hay datos y hay conocimientos que simplemente no están a nuestro alcance. Y tenemos que aceptar siempre que nuestro rompecabezas podría carecer de piezas cruciales de la realidad. En la modelación de riesgos, las piezas que faltan literalmente las dibujamos. Consciente o inconscientemente, llenamos esas piezas con supuestos. Y estos supuestos pueden ser supuestos bien analizados, bien calculados, o por el contrario, podríamos llenar esos espacios vacíos con supuestos inconscientes que nuestra mente coloca en darnos si llega. Por lo tanto, hemos dicho que nuestro rompecabezas va a carecer de estas piezas y las piezas que falten las vamos a llenar con suposiciones. Por lo tanto, si esto fuera una representación de la realidad, si esto fuera una pintura, pues preferiríamos nosotros un Velasco, un paisaje, donde estamos viendo la realidad y la dibujamos, vemos la realidad y la dibujamos, que un Picasso, donde está lleno de subjetividades, ¿no?
Por lo tanto, es fundamental cuando modelamos riesgo de cualquier tipo, es fundamental mantenernos muy conectados con la realidad. No podemos alejarnos demasiado de ella al momento de modelar. Y todos hacemos modelos, todos hacemos modelos. Esto que ven aquí es el modelo de un niño que se llama Fabio. Y él dibujó el desastre de un deslave que ocurrió en el volcán Casita. Y hay elementos muy interesantes, no solamente en lo que dibujó, sino en la explicación que da. Y dice, se llevó toda la naturaleza que funcionaba bien, ¿no? Había un cierto equilibrio y él de repente considera esto como una ruptura del equilibrio. Pero además, en su dibujo, empieza a involucrar cosas. Están las casitas, los árboles. No sé por qué a Fabio le llamó la atención las serpientes. Están ahí las serpientes también. Y bueno, todo esto arrastrado por el flujo de lodo y también a las personas, ¿no? Por supuesto, dibuja a las personas. Esto que ven aquí es un modelo de riesgo de desastre de un niño que vivió, por supuesto, el escenario. Sería una forma en la que él representa el riesgo. Y tiene varios elementos que más adelante vamos a tratar de identificar. Ahora, el modelo de riesgo de desastre, así como todos los modelos de riesgo formalmente institucionalizados, tienen sus elementos básicos, ¿no? En nuestro caso, el riesgo de desastre tiene peligros, tiene bienes expuestos y tiene vulnerabilidades. Y si me lo permiten, vamos a explicar un poquito esos elementos, ¿no? Entonces, el riesgo de desastre son daños, pérdidas y gastos adicionales, ya lo habíamos dicho. Y para conocerlos, tenemos que mezclar ingredientes, así como lo hizo Fabio. Nosotros tenemos que mezclar un conjunto de ingredientes para poder asomarnos a ese futuro, para poder verlo y para poder elaborarlo de manera creíble, como hemos dicho. Y el primer factor causal en nuestro modelo es el peligro. El peligro es la capacidad destructiva que tiene la naturaleza o la actividad humana. La capacidad destructiva de un sismo, de una inundación, o la capacidad destructiva de una sustancia peligrosa. El peligro tiene algo muy importante. Siempre tiene un área donde se expresa esta capacidad destructiva. ¿Y cómo podemos medir la destructibilidad o la capacidad de destruir de este peligro? Pues a partir de su intensidad. ¿Qué tanto se inundó en cuanto a la altura de la inundación? ¿Qué tan rápido soplaron los vientos de un huracán? ¿Qué tanto se aceleró el suelo en un sismo, en una sustancia química? ¿Cuánto calor por metro cuadrado produce incendia? ¿O cuánta presión va a producir si explota? Algunas otras características un poquito más químicas, como a partir de qué concentración de esta sustancia es posible sufrir daños, ¿no? Los virus, ¿no? Entonces, intensidad y en tercer lugar, frecuencia. Cada cuánto tiempo se repite. El tema de la frecuencia es un tema complejo porque la frecuencia es el resultado de la observación. Si hemos observado mucho tiempo, tal vez entendamos cómo funciona el sistema, pero si tenemos poquito tiempo de haberlo observado, nos puede ocurrir lo que ocurrió en Acapulco, ¿no? Donde de repente a alguien se le ocurrió que nunca iba a pegar un huracán categoría 5. O sea, estando en la línea costera, por donde se producen huracanes, alguien o un conjunto de personas o la sociedad decidimos que no iba a ocurrir un categoría 5 y ya vimos las consecuencias, ¿no? Entonces, el peligro, si nosotros regresamos a la representación de Fabio, el peligro es el área, tiene un área, decíamos nosotros, tiene una intensidad, en este caso sería la cantidad de barro por metro cuadrado, tal vez,
Y la frecuencia, bueno, pues habría que ver en esta región cada cuánto ocurren estos eventos. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, pues puedes ir a datos históricos, pero también estos flujos, estos deslizamientos dejan cicatrices en las montañas. Entonces, un grupo de expertos podría contar cicatrices, tratar de datarlas, ver qué edad tienen esas cicatrices y a partir de ello saber la frecuencia, ¿no? Para que vean qué inteligente es Fabio. Ahora, un fenómeno natural puede tener varios peligros. Un huracán tiene varias formas de destruir y se expresan en lugares distintos. Las más conocidas en Acapulco, antes de Otis, era la marea, se elevaba un poco el mar, que no era tan intensa, lo que ellos conocían no eran mareas tan intensas. La lluvia era muy intensa, llovía mucho, y esta lluvia intensa, habitualmente en Acapulco, producía inundaciones e inestabilidad de laderas, ¿no? Lo que ellos no consideraban era el viento, que es otra capacidad destructiva. Y bueno, sí lo consideraban, pero lo consideraban bastante mal, ¿no? El reglamento de construcciones de Acapulco establecía una velocidad de viento de diseño de 163.4 kilómetros por hora. Y Otis llegó con 330. Es decir, la realidad superó nuestra capacidad de prever, de ver con antelación, de imaginarnos esto. Y la pregunta, como yo ya se las hacía, ¿no? ¿De dónde sacamos que en la línea costera, por donde han impactado ya huracanes, jamás iba a ocurrir un categoría 5? Y la respuesta es de nuestra experiencia, de nuestros registros, que sobra decir, los registros son muy pequeños en su periodo, el tiempo que tenemos de registrar huracanes es muy pequeño. Recientemente, el doctor Raimundo Padilla y la doctora Virginia García Costa, de la Universidad de Colima y del Centro de Estudios Sociales en Antropología Social, del CIESAS, buscaron datos históricos para poder encontrar huracanes del pasado. Y entonces ampliaron nuestra ventana. Eso es un hecho muy, muy valioso. Pero en la mayoría de nuestros peligros, nuestra observación es muy pequeña. A veces hemos observado muy poquito. Y entonces nuestra mente puede llenar esos vacíos, haciéndonos suponer que no tenemos que preocuparnos más que de vientos de 163.4 kilómetros por hora. Y bueno, un día la realidad viene y nos supera. Y parte del ejercicio con los colegas del colegio y este diálogo que se pretende abrir con esta plática era en el sentido de que en muchas ocasiones eh, tenemos sesgos, ¿no? No sabemos si pudieran o no ocurrir ciertos escenarios, ¿no? Un caso muy reciente ocurrió este año nuevo en Japón, en la península de Noto. Un sismo eh, que, bueno, tuvo varios peligros que se midieron, ¿no? Eh, en la población de Shika hubo una aceleración del suelo máxima de 2.824 gales. Esto equivale como a 2 veces el peso, ¿no? O sea, hubo un empuje lateral de 2 veces el peso de los edificios, ¿no? La ingeniería sismo resistente japonesa, bueno, pues tiene su fama. No obstante, hubo más de 1.800 edificios dañados y colapsados, ¿no? En la comunidad de Suzu, las olas del tsunami, las más altas, que fue el lugar donde el tsunami fue más alto, alcanzaron los 4.7 metros de altura. Entonces estamos hablando de un evento con una capacidad de destruir muy grande. Y este evento se concatenó con un incendio en una parte de Guajima, justamente donde está un mercado, o donde estaba un mercado muy importante, un mercado muy tradicional de esta población, de esta ciudad de Guajima. Y más adelante, pues nos vamos a adentrar, vamos a tratar de explorar un poquito esto, porque evidentemente los incendios
en contextos de desastre pueden ser mucho más complejos, no solamente de identificar, de imaginar, de prever, sino que también pueden ser mucho más complejos de evitar, de intervenir, de combatir por diferentes razones, ¿no? Y entonces, nuevamente nos preguntamos aquí, ¿qué tanto los escenarios de desastre en México vienen acompañados de concatenaciones de incendio? Es decir, ¿qué tanto hemos analizado en México y en los países de donde tenemos el gusto de que estén conectados hoy? ¿Qué tanto hemos hecho este ejercicio de amarrar una cosa con otra, de concatenar, ¿no? De prever, de imaginarnos? O, como decíamos en el huracán Otis, pues aquí difícilmente podría ocurrirnos, ¿no? Veamos eh, qué elementos tenemos, qué piezas de este rompecabezas podríamos integrar y qué nos dan, ¿no? Algo bien importante, hablábamos del mercado de Guajima, y el mercado de Guajima era una cosa así muy parecida a la Lagunilla, los que conocen la Ciudad de México, a Tepito, que queda ahí a un lado, la Lagunilla Tepito, caracterizados por una acumulación muy grande de material combustible, por calles estrechas llenas de puestos de comercio, que pudieran incluso, aquí vemos esta foto abajo a la derecha, de este incendio en la Lagunilla que comenzó, entiendo yo, en una bodega de zapatos de plástico y luego se propagó a una pequeña plaza comercial, en ambos casos con cantidades importantes de materiales combustibles, ¿no? Y bueno, se detuvo, se logró detener este incendio, se controló, ya no creció más, pero pues tuvimos una pérdida muy grande, por supuesto, en la bodega y posteriormente en la plaza comercial, ¿no? Entonces, ¿qué tanto nos podríamos parecer ciertos escenarios como el de Guajima a nuestras ciudades? Pues es algo que tendríamos que tratar de analizar, ¿no? Ahora, un aspecto que no podemos dejar de lado es que la complejidad de esto está relacionada con la ecuación de ganar y perder. Nosotros decimos, el que no arriesga, no gana. Y por lo tanto, esos contextos, esos caldos de cultivo listos para poder detonar en desastre, siempre van a estar relacionados con el hecho de que alguien está obteniendo un beneficio. Y no necesariamente es un beneficio ilegal, inmoral, simplemente está obteniendo un beneficio. Y por el otro lado, ese beneficio siempre va a ser más atractivo mirar el beneficio que imaginar el futuro negativo, es decir, donde podamos perder. Y ese, bueno, agrega otro grado de complejidad a nuestro elemento, a nuestro análisis. Ahora bien, el segundo componente, además del peligro, es la exposición. La exposición es todo lo que está ahí adentro. Decíamos, en el mercado de la Lagunilla, pues teníamos una fábrica de zapatos, de plástico, una plaza comercial con muchos productos también a la venta. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí adentro? Todo lo que está adentro y que tenga un valor, le llamamos sistema expuesto. Por supuesto, son personas, cosas, seres vivos y cosas, están dentro del área y en tercer lugar tienen un valor. Si nos vamos al ejemplo de Fabio, Fabio eligió de la realidad aquello que para él era más significativo. Fabio puso las casitas, los árboles, las serpientes y las personas, ¿no? Ponen aquí a los hombres, ¿no? Pero me imagino fue a las personas. Entonces, todo lo que estaba dentro del área de peligro le denominamos sistema expuesto. Y el sistema expuesto pues tiene diferentes características. Este es un caso, es una simulación del vertido de la presa Peñitas en Chiapas, en los límites con Tabasco. Es una liberación catastrófica de agua, es un volumen muy alto, y la modelación pues nos marca ahí un área
Esa área es el área de peligro, donde se podría manifestar la capacidad destructiva. Los colores nos indican el tirante y la velocidad de flujo, una combinación entre ambos factores, la altura y la velocidad de flujo. Y bueno, lo expuesto es lo que está ahí adentro. Hay casas, hay muebles, hay vehículos, hay hospitales, hay enfermos. Y bueno, podríamos seguir enlistando, haciendo una lista muy grande de todo lo que está ahí adentro. Entonces, cuando vamos a hacer un análisis de riesgo, siempre conviene considerar cuáles son los bienes expuestos, ¿no? Y es importante tener un listado de bienes expuestos porque la siguiente etapa nos debe llevar a preguntarnos por qué están ahí esos bienes. ¿Por qué la gente expone sus bienes en ese lugar? Y habitualmente vamos a encontrar un beneficio y un riesgo, ¿no? Lo importante es identificar siempre el beneficio que se obtiene a cambio de qué posible futuro negativo podríamos tener, ¿no? El doctor Ulrich Beck, en su libro de la Sociedad del Riesgo, yo parafraseo abajo una idea del doctor Beck, que decía que los beneficios se quedan arriba, los daños, las pérdidas y los gastos adicionales se quedan abajo. Entonces es muy común que las personas menos favorecidas, las personas eh, con menor capacidad, eh, puedan ser quienes reciban los peores efectos, ¿no? Ahora, la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es algo que está dentro de los bienes expuestos. Es decir, es algo que son características de los bienes expuestos. Por eso es importante tener primero los bienes expuestos para después poder analizar para cada conjunto de bienes sus vulnerabilidades. Y es la facilidad con la que estos bienes pueden sufrir daño, la susceptibilidad al daño, ¿no? Y lo podemos identificar, lo podemos operativizar el análisis a partir de capacidades o de barreras. Veamos algunos ejemplos, ¿no? La vulnerabilidad social son características de ciertos grupos sociales que no les permiten tener la misma capacidad de protegerse, de evacuar, de recuperarse, ¿no? Y las personas con discapacidades, pues es un ejemplo, pues que nos lo ilustra con mucha facilidad, ¿no? Las barreras para poder evacuar un edificio o un inmueble que se está incendiando, pues no son las mismas de un joven que las de una persona con discapacidad, un adulto mayor también, ¿no? Y estas condiciones sociales también hacen que las personas tengan bienes más vulnerables, ¿no? La pobreza puede ser un factor desencadenante para que haya condiciones de mucha vulnerabilidad, ¿no? En los años 70 hubo lugares que les denominaban Cartolandia, ¿no? Estos asentamientos humanos muy amplios de casitas de cartón, una tras otra, con muy pocos servicios. Y bueno, todavía tenemos en algunas partes conjuntos de viviendas con características como estas y que por supuesto están vinculadas a la pobreza. La vulnerabilidad física está relacionada con la capacidad que tienen los objetos, ¿no?, a evitar el daño. Aquí vemos que si viniera un sismo, pues esta casa podría sufrir daños. Y también podríamos distinguir la vulnerabilidad de los inmuebles, ¿no? De su fábrica, de los materiales, por supuesto de sus contenidos y de las capas de protección que les ponemos, ¿no? Entonces, ¿podemos modelar, identificar la vulnerabilidad física? Pues la respuesta es que sí también, ¿no? Podemos establecer un conjunto de indicadores que nos digan dónde hay vulnerabilidad física y dónde no la hay, ¿no? Regresamos a nuestra idea, ¿no? Tenemos que tomar de la realidad piezas, sintetizarlas, escoger aquellas que sean más relevantes en nuestra opinión y estar conscientes de los huecos que nos faltan y tratar de llenarlos nosotros mismos. Déjenme cierro una puerta, está entrando ruido.
Sí, muchas gracias. Entonces, también decíamos que la inteligencia, la capacidad de comprender el problema. ¿Qué tan buenos somos para armar rompecabezas, para juntar las piezas, ¿no? Y posteriormente, bueno, a partir de eso, ¿qué tan buenos somos para convencer a los actores y para evitar resolver estos problemas, ¿no? También regreso a la idea de que el riesgo es un futuro, es negativo, es creíble y lo construimos intelectualmente. ¿Por qué regreso a esto? Pues porque las piezas de mi rompecabezas también tienen diferentes calidades. Y la calidad de cada una de estas piezas va a determinar la calidad de mi dibujo, ¿sí? Los principales ingredientes cuando cocinamos riesgo son ciencia y tecnología, nuestra experiencia, que a veces puede engañarnos, y nuestras creencias, que son estas certezas, la seguridad de lo que no se ve, las certezas de cosas para las cuales no necesariamente tenemos pruebas a favor o en contra, ¿no? Simplemente son creencias. Por supuesto, construir modelos de riesgo, pues lo mejor que podemos utilizar es la ciencia y la tecnología. Pero tenemos que reconocer varias cosas. En primer lugar, la ciencia no lo sabe todo. Al día de hoy, la ciencia no sabe todo. Y por si fuera poco, pues no hay una persona en particular que conozca todas las ciencias, ¿no? Entonces, pues no todos conocemos todas las ciencias, ¿no? Y el problema de esto es que si tomamos decisiones creyendo que sí sabemos, pues podemos generar otro tipo de escenarios, ¿no? Entonces, eh, la conductividad eléctrica de los fluidos no necesariamente es un conocimiento que esta persona tenga muy claro, ¿no? Por lo tanto, cuando vamos a dibujar riesgo, tenemos que reconocer primero que es complejo. Por eso, esta oportunidad de sentarnos y de dialogar, ¿no? Es complejo porque requiere conocimientos de muchas instancias, de muchas disciplinas, pero también requerimos conocer lo que conoce a la gente, lo que sabe la gente, lo que piensa, lo que cree, su experiencia. Y ya habíamos dicho, ¿no? Ni la ciencia lo sabe todo, ni ninguno de nosotros, pero no sabemos todas las ciencias. Por lo tanto, tenemos que dialogar. Un buen gestor de riesgos, un constructor de escenarios, siempre tendrá que dialogar. Dialogar con personas que tienen mucho más conocimiento que uno en otras materias y al mismo tiempo tratar de explicar con sencillez, con claridad, los conocimientos que uno tiene para poder eh, actuar en conjunto, ¿no? Por lo tanto, la mejor herramienta cuando hacemos análisis de riesgos y de riesgos de desastre, que son tremendamente complejos, lo mejor que podemos hacer es actuar con humildad. Un segundo ingrediente puede estar hecho por experiencia. ¿Cuál es el problema de la experiencia? Que la experiencia solamente representa una situación, un lugar. Por ejemplo, en Ciudad de México, cuando ocurre un sismo, hay lugares que fueron antiguos lagos donde las aceleraciones se amplifican y hay lugares en las lomas donde prácticamente en ocasiones no se siente el sismo. Entonces, una persona que haya vivido un sismo en la Ciudad de México, depende del lugar en el que haya estado, lo vivió distinto. Fue distinto el sismo, no es lo mismo vivirlo en Iztapalapa que vivirlo en Miguel Hidalgo, ¿no? En la Ciudad de México, en estas áreas. Este es un caso muy triste que ocurrió aquí en la zona metropolitana, donde los bomberos fueron alertados, las unidades de emergencia fueron alertadas de una explosión de pirotecnia, ¿no? Al llegar al sitio, los metido, los bomberos y la policía ya se habían metido al área. Las demás unidades que fueron incorporándose sin una lógica clara, porque pues no se utiliza agua en una explosión de pirotecnia, ¿no? Se fueron incorporando, ¿no? Más y más y más elementos, hasta que por algún motivo
vino una chispa y explotó de nuevo material que permanecía en ese lugar. Y en una emergencia de este tipo, tenemos únicamente dos grandes objetivos. Dos grandes, no hay más. O salvo a alguien o algo, o atrapo, contengo, elimino una amenaza, un peligro. Lo sensato en este caso hubiera sido llamar a los binomios caninos para que fueran perros los que pudieran entrar a la zona, perros certificados como los perros de la UNAM, y buscar si había personas con vida. Y entonces sí actuar de manera puntual. Y la otra era llamar a los grupos antibombas, ¿no? Los grupos de manejo de explosivos, para que con su conocimiento y su expertise determinaran si había todavía material residual que fuera una amenaza para todo el equipo. Entonces la experiencia de nuestros bomberos con otros escenarios similares había sido: métele agua hasta que salgan sapos, métete, entra, todos en bola. Entonces sobre un polvorín empezaron a colocar una montaña de personas, a remover, a mover piedras, a buscar sin sentido, sin orden, sin planeación, y finalmente murieron varios de nuestros queridos compañeros. Por supuesto, lo digo con total respeto, pero aquí el problema más grave fue que a veces tu experiencia te engaña y te ciega los ojos a tus principales objetivos y a las estrategias que podrías haber tenido para, por supuesto, tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros entendamos nuestro rompecabezas, ¿no? El doctor Dylan Evans, psicólogo inglés, comenzó algunas ideas que, bueno, que yo he venido modificando un poco sobre lo que él denomina inteligencia de riesgos. Entonces, la inteligencia de riesgos es tener tu rompecabezas, ¿no? Y en primer lugar, saber qué piezas tienes, saber lo que sabemos, ¿no? También es saber lo que no sabemos. Una vez que sabemos lo que no sabemos, también podemos actuar, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo sé que no sé, pues entonces pregunto, busco la manera de saber. Repito, el caso de Tultepec, muy triste. Lo que no sabían es si había o no víctimas con vida, y lo que no sabían es si había todavía explosivos ahí almacenados, ¿no? La realidad se los hizo saber posteriormente. Y finalmente decimos que hay que saber decidir para reducir daños y pérdidas, ¿no? La forma en la que yo he venido manejando el concepto es que tu capacidad para modelar, para dibujar, igual y puedes estar tomando decisiones de seguridad nacional con el dibujo de Fabio, o podrías estarlo haciendo con un grupo interdisciplinario de muy alto nivel, que les quede bien claro cuáles son las piezas que tenemos, cuáles son las piezas que nos faltan, cómo estamos dibujando. A veces puedes dibujar la pieza que te falta, pero en otras ocasiones conviene traer expertos mejor para que ellos eh, te den el conocimiento, los datos claros de esas piezas que te están faltando. El tercer componente es la creencias. Yo les preguntaría, traten de reflexionar. Un segundo. ¿Tenemos creencias? Es decir, certezas que no podemos comprobar. ¿Tenemos creencias? Pues mi respuesta es sí, todos. El que cree en Dios no lo puede comprobar por la ciencia. Y podemos decir que la ciencia tiene limitaciones, también ya lo dijimos, ¿no? El que no cree tampoco lo puede comprobar por la ciencia. Pero hay otro tipo de creencias menos filosóficas que usamos todos los días, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita les ofrecí una disculpa, estoy un poco mormado, yo espero que no sea otra cosa, porque estuve en contacto con personas que ya se enfermaron. Entonces,
Cuando voy al médico, mi papá es médico, yo me siento y él me empieza a pedir datos, ¿no? Me pregunta, eh, mi papá, oye, a ver, signos, síntomas. A veces me manda a hacer estudios, lee datos que la mayoría no tengo ni la más remota idea, no los entiendo. Y después me manda una receta y esa receta incluye una terapia y hace esto, deja de hacer el otro. Y yo confío. No estoy conocedor de las ciencias médicas, pero confío en mi papá. O confío en el médico, o en la persona que tiene la bata, porque pues estudió mucho, ¿no? Entonces entra dentro del rango de confianza y de creencias. Ah, Hay otro tipo de hay otro tipo de creencias que pudieran ser contrarias a la prevención, ¿no? Yo, por ejemplo, pues me vacuné la semana pasada por COVID, la nueva cepa, y bueno, ahorita me siento bastante bien, aunque estoy aislado, pero me siento bastante bien. Lo que quiero dar a entender con esto es que cuántas personas no creían en la mascarilla, cuántas personas siguen sin creer en la vacuna, y cuántos en la ola de Omicron se murieron porque no se vacunaron. Es decir, ya había disponible, la primera ola pues no hubo vacuna, pero ya para Omicron había vacuna disponible y mucha gente murió justamente porque no usó mascarilla o porque simplemente no consideraron necesario ponerse la vacuna, ¿no? Entonces, las creencias siempre van a estar involucradas. Ahora, el gran problema de estos dibujos que hacemos, de estas modelaciones que hacemos, un segundito, por favor. Perdón, es que llegó una persona aquí a mi casa y le pedí que se pusiera su mascarilla. Es- Entonces, bueno, el tema de la relación de riesgo, cómo dibujamos este riesgo, es que actualmente usamos nuestra mente inconsciente. Lo dibujamos, nuestras creencias, nuestra experiencia, llenamos piececitas. Por eso la inteligencia de riesgos, un poco de acuerdo al modelo de Dylan Evans, consiste en saber lo que sabemos y saber lo que no sabemos. Y de manera consciente llenar los huecos restantes. Ok, hasta aquí yo me detendría en la parte teórica. Entonces les voy a invitar a que veamos algunos casos. Pues veamos algunos casos, ¿qué les parece? 1755. Lo que vamos a hacer no es un recorrido necesariamente histórico. Más bien lo que deseo es que a partir de los datos de ciertos eventos, seamos capaces de eh, extraer algunos elementos, algunas piezas de nuestro rompecabezas para entender este fenómeno de concatenación de amenazas, ¿no? Entonces, lo primero, este sismo de Lisboa fue muy importante, mucho, muy importante, cambió literalmente la historia de Europa y del planeta. Eh, Prácticamente quedó destruida la ciudad de Lisboa y fue un sismo, eh, no se sabe con claridad porque pues evidentemente no hay datos suficientes que nos permitan corroborar con certeza, pero se estima que estuvo entre 8.7 y 9 de magnitud. Evidentemente, al ser este sismo en el mar, se provocó un tsunami. Y posteriormente, por si fuera poco, iniciaron múltiples incendios. Y aquí hay algo bien importante. Los provocaron las velas encendidas. Y tú dirás, bueno, pues ¿cuántas velas encendidas podrían haber tenido en Lisboa, no? Pues observen la fecha, por eso la puse en rojo.
el Día de Todos los Santos. Esta tradición de celebrar el Día de los Santos de la Iglesia Católica y de los santos, nuestras personas que han muerto y que consideramos que son santos, esta idea, esta tradición, esta creencia, pues la heredamos acá, ¿no? Entonces, esto me ayuda a entender dos cosas. El tsunami puede ser un factor siempre, y ahorita vamos a ver de qué manera puede influir el tsunami, no solamente su presencia, sino su alerta. Y bueno, lo que ocurrió en Lisboa fue que estaban celebrando lo que aquí en México le llamamos el Día de Muertos, ¿no? El Día de Todos los Santos, que aquí en México pues se transformó, y el día primero hablamos de los santos inocentes, que son los niños, decimos el día primero son los niños muertos, ¿no? Y el día segundo todos los pecadores, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿qué tan lejos estaría imaginarnos un escenario tipo Lisboa, ¿no? ¿Qué tan lejos estaría de nuestra mente suponer el gran terremoto de Pátzcuaro del 1 de noviembre, en el cual la ciudad completa se incendió, no necesariamente porque haya un incendio de continuidad? Aquí hay algo bien interesante. Por supuesto que se dan esta continuidad del material, del combustible, en algunos casos. En otros no tanto, porque, bueno, hay muros de concreto que de algún modo aíslan la transmisión del incendio, ¿no? Pero lo que me llama la atención es que, en primer lugar, son múltiples incendios. No es el incendio de Lisboa, sino fueron los incendios de Lisboa, que comenzaron pues prácticamente por todos lados cuando las velas cayeron, velas que se estaban empleando pues evidentemente para estos rituales, ¿no? Entonces podría ocurrirnos el gran terremoto de Pátzcuaro del 1 de noviembre de 2059, pues no lo sabemos, ¿no? Sin embargo, vemos ingredientes, ¿no? Nuevamente la lagunilla se le parece, este evento se le parece. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, pues muchas personas ya utilizan velas de estas de LED, que evidentemente no podrían provocar esto. Entonces, tal vez eh, intervenir a las tradiciones, ¿no? No todo el mundo va a querer. Pero bueno, se vuelve un tema que a mí en lo particular me llama mucho la atención. Gran terremoto de San Francisco, 1906. Aquí como fue una falla, en la falla de San Andrés, una falla lateral que no está, por supuesto, dentro del mar y no provoca tsunami, pues nada más hubo sismo, pero no tsunami. La magnitud fue de 7.9 en todo este sistema de San Andrés. Y algo importante es que si uno va revisando los datos históricos, repito, no es un tema histórico, no estoy analizando las fuentes históricas ni pretende ser esto un análisis histórico, simplemente es relacionar estos casos con lo que hemos vivido, ¿no? Y lo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces hubo más muertos y daños por el gran incendio que se desató después por el sismo en sí, que por el sismo en sí, perdón. Vemos el material, por supuesto, la madera predomina en las construcciones. Más de 500 manzanas de la ciudad de San Francisco quedaron destruidas, 500 manzanas. Y nuevamente aparece el factor por múltiples incendios. Muchos incendios que ocurren de manera individual, puntual, pues comenzaron a operar, ¿no? ¿Existen condiciones? Sería la pregunta, ¿no? Y luego, ¿qué hice? Pues yo creo que me equivoqué de foto. Bueno, el gran terremoto de Kanto en Japón, que es el gran terremoto también de Tokio y el incendio de Tokio. Este terremoto ocurre en 1923, la magnitud de 8.2. Un factor importante es que son sismos con una alta liberación de energía, son sismos grandes, ¿no? Gran cantidad de víctimas fueron por los 88 incendios, aquí bueno, contabilizaron 88 puntos, 88 incendios, ¿no? Que ocurrieron de manera separada. Los incendios se extendieron rápidamente debido a los fuertes vientos de un tifón. Esto es un tema bien interesante.
cerca de la península de Noto. Noto es donde acaba de ocurrir el sismo, ¿no? En 2024, hace unos días, ¿no? Pero pasó un huracán, un ciclón tropical, que ya, pues ya sabemos, les llaman tifones, y había mucho viento. Entonces decíamos que éramos muchos y parió la abuela, ¿no? Y aquí, bueno, un tema es que se menciona que se veían tormentas de fuego, ¿no? Estos remolinos de fuego que se producen no solamente cuando hay suficiente combustible, sino cuando las condiciones también de convectividad y de vientos lo favorecen, ¿no? Y otro tema que por lo menos a mí me llamó la atención es que hubo rumores de que los coreanos estaban cometiendo incendios premeditados. Y entonces se echaron a los coreanos, ¿no? Cientos, quizá miles de coreanos fueron asesinados porque los acusaron de ser ellos los que estaban provocando los incendios premeditadamente, ¿no? Entonces, bueno, algo que a mí me parece súpermente relevante es, nuevamente, no es un incendio único, sino que son varios, múltiples incendios que pueden, por supuesto, con las condiciones meteorológicas, ser de algún modo contenidos o al contrario, ¿no? Pueden extenderse con mayor facilidad. Y la otra es cómo las representaciones del mundo nos pueden hacer generar más tonterías, ¿no? Sabemos nosotros que coreanos y japoneses pues nunca han sido los mejores amigos, ¿no? Pero al momento en el que es tan grande el odio hacia los coreanos, están ocurriendo incendios, eh, una respuesta lógica es, pues son mis enemigos, ¿no? Son ellos los que lo están haciendo. Y al último, el ejército, la Guardia Imperial japonesa mató a muchos coreanos. Fueron asesinados porque les echaron la culpa de los incendios, ¿no? Bueno, vamos más para acá, ¿no? El gran terremoto de Kanto de 1923. Ah, no, aquí yo me equivoqué, yo creo. Sino, ya no es Kanto. Sí es Kanto, pero no es esa fecha. ¿Me lo permiten? Bueno, este es 2024. No, no es Ya estaba yo muy cansado ayer cuando estuve revisando esto. ¿Qué ocurrió ese año? Bueno, nuevamente, es un área densamente poblada de viviendas y comercios, edificios viejos de madera. Afectó a 200 edificaciones, es decir, no es poco, ¿no? Estamos hablando de un incendio grande. Vemos cómo, evidentemente, afectó los materiales eh, que tienen más facilidad para propagar el incendio, la madera y como los productos de los negocios y de las casitas, los contenidos, pero también, por supuesto, por la cantidad de fuego, pues templaron inmuebles menos vulnerables, pues en medio del fuego, ¿no? Este gran terremoto de Kanto, en Guajima, esta es la ciudad de Guajima, en enero, el 1 de enero, afectó a lugares comerciales, era uno de los lugares más famosos de Japón, tenía tiendas y puestos a lo largo de las calles, parecido a esos mercados tradicionales que nosotros tenemos, ¿no? Y este era un mercado histórico que atraía a muchos turistas, ¿no? Entonces, eh, nuevamente hablamos de áreas densamente pobladas, materiales que fácilmente pueden entrar en combustión, ¿no? Nuevamente repito, si es el terremoto de Kanto, de la península de Kanto 2024. Otros factores es, por ejemplo, que los caminos impedían el acceso a los camiones de bomberos, ¿no? Y complicaron los esfuerzos de evacuación también de personas. Hubo personas que fallecieron aquí. Los incendios en barrios con estas características suelen causar daños generalizados, ¿no? Se propaga con mucha facilidad. Ahora, muchos de estos incendios, de acuerdo a algunos investigadores de la Universidad de Tokio, ocurren por chispas en el sistema eléctrico y ellos hablan de que es cuando se restablece, ¿no? Es decir, sufre daños,
Aquí, bueno, nosotros habitualmente no se corta la energía eléctrica durante el sismo, ¿no? Se corta tal vez cuando hay rupturas, cuando hay fallas en ese momento, pero no necesariamente es un protocolo, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que pues al regreso se restablece la electricidad eh, y empiezan los incendios, ¿no? Esta recomendación que hacemos de que después de un sismo revisa tu sistema eléctrico, la he escuchado mucho, pero nunca hemos visto un cómo, ¿no? Es decir, ¿qué tendrías que estar revisando para evitar que las vibraciones del sismo hayan provocado hay condiciones en tu sistema eléctrico que pudieran llevarte a un incendio? ¿Cómo puede saberlo la gente? ¿Cómo, cómo llenas esa pieza, ¿no? Habitualmente, pues entras, te asomas, no ves nada y pues no pasa nada, ¿no? Dices, no, no hay nada, ¿no? Algo que es menos evidente, que también está presente, es el gas. Un grupo de investigadores encontró tanques de gas carbonizados en el lugar, también de la Universidad de Tokio, y hubo fugas de gas. En otros eventos se han registrado, por supuesto, la fuga de gas como un factor detonante. Y en nuestros protocolos, excepto donde hay mucho daño, donde el edificio está totalmente dañado y el aroma a gas es muy grande, en los escenarios de edificios muy dañados o colapsados, el buscar los tanques de gas pues es una prioridad para poder cerrarlos y después extraerlos de la zona donde vas a estar operando rescates, ¿no? Pero es un factor también muy importante. Y bueno, a otra escala, ¿no? En 2020, un sismo, refinería de Salina Cruz, Oaxaca, y se presenta un incendio, ¿no? Que fue controlado, por supuesto, por personal de Pemex, ¿no? Y aquí, Salina Cruz, el sismo, pues no fue eh, acompañado de una alerta de tsunami. Es decir, el sismo no fue tan intenso, aunque sí provocó esto, no fue tan intenso ni ameritó una alerta de tsunami. Sin embargo, ¿qué pasaría si ocurre un sismo intenso, comienza el incendio y al mismo tiempo se emite la alerta de tsunami? Entonces, bueno, el gobierno de Japón ha venido avanzando y ha hecho mapas de áreas densamente construidas que corren riesgo de sufrir grandes incendios después de un terremoto. Estas áreas han sido intervenidas también por el gobierno japonés. En algunos casos se han liberado calles para más espacio para que entren unidades de emergencia o para que pueda haber una evacuación. Y han venido reemplazando madera por concreto. Y entonces tú dices, bueno, les estaban ayudando, pero cuando ves la otra parte donde un obstáculo para eliminar el riesgo de incendios es la idea de los residentes, nos dice que muchas personas no tienen el dinero este, para rehacer sus casas, ¿no? Cambiar la madera por concreto, por tabique. Y entonces yo me pregunto, entonces, ¿en qué les están ayudando, no? ¿Cuál es el apoyo, no? Habría que preguntar si los más vulnerables, si los que no tienen dinero, si los viejitos, que además son los que más trabajo tendrían para poder actuar y sobrevivir, este, pues son un obstáculo, ¿no? Pero bueno, esas son preguntas que tienen que ver con lo que tenemos, ¿no? También además social que tenemos que mezclar en todo esto. Ahora, salieron varias noticias donde la alerta de tsunami pudo haber contribuido indirectamente en la propagación del incendio masivo que está en la ciudad de Guajira. Eh, y hay varias entrevistas interesantes que también mencionan que los esfuerzos iniciales de extinción de incendios no pudieron llevarse a cabo, ya que la alerta de tsunamis obligó a la población a huir, que era lo que platicábamos de este caso de Salina Cruz, ¿no? Oaxaca. Si hay alerta de tsunami, el personal va a quedar a combatir, el personal va a evacuar. Y lo digo porque en México, el Centro de Alertas de Tsunami de la Secretaría de Marina, pues emite boletines y dentro de poco se van a emitir cada vez más alertas, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿se van a quedar? ¿Es ético que se queden? ¿O tendríamos que pensar en sistemas anti-tsunami? Pues ustedes saben mucho mejor que yo, monitores fijos y otras estrategias, ¿no?
bloqueo de cierre de válvulas automáticas con la alerta sísmica. Hay distintos mecanismos, ¿no? Pero otra parte importante es que los bomberos en el lugar no pudieron utilizar los hidrantes ya que se había cortado el suministro de agua. ¿Por qué? Pues tal vez por daños, no encontré las causas, tal vez por daños en las tuberías, tal vez eran bombas eléctricas las que de algún modo hacían operar este sistema. No sabría decir con claridad, ¿no? Pero el hecho es que cuando llegaron los bomberos, hidrantes no tenían agua. Aquí me hago una pregunta, ¿no? ¿Cuántas de nuestras ciudades, pocas, pero ya las hay, de algún modo tienen una dependencia muy grande hacia los hidrantes, lo cual es muy bueno porque es mucho más eficaz, es más eficiente, ¿no? Que transportar en autotanques, en cisternas móviles, ¿no? En pipas. Pero, ¿hasta dónde los bomberos de Guajima, al verse sorprendidos, tenían acceso en ese momento a pipas, ¿no? Por varias razones, porque estás en el contexto de un desastre. No es lo único, el incendio no es lo único que tienes que atender. Hay reportes de fugas de gas, por supuesto, de personas atrapadas, de personas extraviadas, que hay que localizar y extraer, ¿no? Ahora, de Maldonado y de Albío, encontré este esquema que me pareció sumamente interesante, ¿no? ¿Cómo ocurren estos sismos seguidos de incendio, ¿no? En primer lugar, ocurre el terremoto, hay daño estructural o no estructural, se enciende el material, inicia el incendio, pasa tiempo para que lo puedan descubrir, después viene el aviso, pero habitualmente las comunicaciones están saturadas y los daños en la infraestructura de telecomunicaciones, como Acapulco, por ejemplo, o en la infraestructura de, de datos, de telefonía, de radios, podría verse afectada, ¿no? Y después, pues ya por fin se enteran los bomberos, la respuesta de los bomberos, hay una dificultad en el transporte porque hay escombros, porque hay obstáculos a lo largo del camino. Aquí no se menciona esta competencia por los servicios, ¿no? Es decir, los bomberos tienen muchas cosas que hacer, no es la única emergencia que ocurre en este contexto, ¿no? Como ya les decía, ¿no? Hay una competencia, y bueno, aquí Maldonado y Albío no lo ponen, en mi opinión debería venir. Después, cuando llegan los bomberos, se encuentran daños en la provisión de agua, ¿no? O no funcionan los hidrantes, o los bomberos, repito, las pipas pueden no estar disponibles, o en efecto, podría ocurrir que, eh, que los bomberos estén todos ocupados. Ahí están las pipas, pero no hay quien, ¿no? Entonces aquí, bueno, hay extinción, pues sí, se tiene, no logra extender, se propaga, y esto se detiene a que hay un corte del combustible, hasta que se acaba lo que se estaba quemando, ¿no? Ahora, la propagación a la derecha nos muestra que depende del tipo de construcción, ya lo mencionamos, de la densidad, qué tan denso está el sitio, de los vientos, ya lo vimos también, este huracán que provocó vientos, de la humedad y la vegetación, ¿no? Entonces, vemos que podemos construir el escenario o los escenarios para ciertos sitios y poder identificar si nos podría ocurrir esto o no, ¿no? Un factor muy importante es, por supuesto, el tipo de construcción, la densidad, los vientos, lo que han hecho los japoneses de identificar asentamientos que podrían sufrirlo, fechas en las cuales nos podría ocurrir. Ya dijimos que la celebración del Día de Muertos puede ser, como ocurrió el gran sismo de Lisboa, un factor, ¿no? Y bueno, hay otro tipo de ingredientes, pero aquí lo que vemos es el dibujo, como el de Fabio, que hicieron Maldonado y Albío, de cuáles podrían ser las piezas, ¿no?
las piezas que de algún modo deberíamos poder analizar en estos escenarios. Ahora, no solamente ocurre al momento de la emergencia. Esto es muy triste en la etapa de reconstrucción, de recuperación. Los campamentos y los refugios temporales pocas veces cuentan con condiciones de protección contra incendios, ¿no? Habitualmente son totalmente improvisados y hay otras necesidades. De hecho, los manuales a nivel internacional nos hablan de que el sitio tiene que estar en un lugar fuera de peligro, que la estructura tiene que ser resistente, pero no hay un componente donde se establezcan las medidas de protección contra incendio de los campamentos, ¿no? Y habitualmente lo que observamos es que están concentrados en los sanitarios, en la comida, en el agua, en las colchonetas, en el abrigo, y poco se ve el trabajo para prevenir incendios, ¿no? Y bueno, casi para terminar, y abrir a lo mejor un diálogo, eh, no hay nada más feo que estar ya en la etapa de recuperación y que ocurre un incendio, ¿no? Lo que vimos en el Hotel Emporio en Acapulco, eh, en un edificio alto y un incendio. ¿Qué ocurre? Pues que tal vez en esas etapas bajamos la guardia. Tal vez es más importante acabar y echar a andar esto porque las pérdidas siguen creciendo. Entonces, mientras más rápido nos recuperamos, pues también más rápido paramos las pérdidas, ¿no? Y bueno, por mi parte, pues es más un espacio para abrir el diálogo, una provocación hacia todos, hacia nuestro intelecto. Y por supuesto estoy atento a cualquier duda, queja, comentario, sugerencia que quieran ustedes hacer. Muchas, muchas gracias. Gracias, gracias, ingeniero. Grupo, pues realmente está el chat a su disposición por si tienen algún comentario, alguna pregunta. Por favor, sientan la libertad. Veo que nos han puesto aquí algunos comentarios, principalmente que coinciden con lo que nos comparte y sobre el tema de las creencias, de lo que históricamente se ha presentado y no sé si alguien más quiera contribuir con alguna pregunta, algún comentario. Adelante, por favor. Por ejemplo, nos comentan por aquí que tenía entendido, si le podemos corregir, por favor, que la mayoría de los incendios en el sismo del 19 de septiembre del 85 fueron por fugas de gas LP, malas condiciones de las instalaciones y los recipientes portátiles atrapados en escombros. Sí, bueno, hubo pocos casos documentados, pero los pocos que yo supe, Ricardo, qué gusto saber de ti, comandante, se debieron justamente a que en aquellos tiempos las instalaciones de gas estacionario, estos tanques grandes que colocamos en las azoteas, no eran lo más frecuente. Las vecindades, particularmente en la zona centro de la Ciudad de México, vecindades pues viejas, en las colonias, en la delegación Cuauhtémoc particularmente, se surtían o cocinaban con gas LP en tanques pequeños, ¿no? De 20, de 20 Muy buen kilos. día. Entonces, eso es más o menos lo que yo les podría decir. Y sí, efectivamente, viene el sismo, se rompen tuberías, quedan en los escombros. Efectivamente, estaban muchos tanques, quedaron atrapados en los escombros y algunos de ellos, pues, llegaron a provocar incendios dentro de los escombros. Sí, por ahí había otro comentario, me parece. Sí, nos comentan que qué sugerencias tenemos para involucrar a la sociedad y el gobierno. Bueno, yo creo que, entre otras cosas, primero hacer conciencia, ¿no? Hacer conciencia de que esto nos puede ocurrir también a nosotros en nuestro país. Identificar estos escenarios, ¿no? Porque no en todos lados es lo mismo ni todos los días, como decíamos, ¿no?
Y por otro lado, me parece que necesitamos capacitar un poco más a la gente. Es decir, les decimos, revisa tu instalación de gas, pero no les decimos cómo. Revisa tu instalación eléctrica al regresar a tu casa, pero no les decimos cómo. También en cuanto al gobierno, yo creo que los primeros en llegar es la policía y habitualmente entran a los escombros sin mediar el hecho de que esté habiendo alguna fuga de gas, ¿no? Entonces nos gana a veces el interés de rescatar, a veces sin preparación muchos de los compañeros de las corporaciones policiales, eh, y a veces están en una nube de gas, ¿no? Y están adentro. Entonces, recientemente he escuchado pocos casos, ¿no? Y bueno, no sé, parece que había otros comentarios. Sí, por aquí también nos comenta Marta Rosales que cuánta conciencia y preparación se ha visto de aquellos acontecimientos a la actualidad. Fíjate que justamente por eso esta plática, ¿no? Cuando me invitaron a dialogar con ustedes, es encontrar ustedes todos estos mecanismos de protección, de prevención incluso, cómo los elaboramos de manera masiva y en qué sitios deberíamos crear políticas públicas, ¿no? Regresando a la pregunta anterior, lo que han hecho los japoneses. Primero hay que identificar en dónde un sismo podría concatenar a un incendio masivo. Lo vimos en la Lagunilla, repito, ¿no? Un incendio de una fábrica de chanclas, entiendo yo, de plástico, se propaga porque no hubo la capacidad. Ahora imagínate eso multiplicado por 2 o 3 al mismo tiempo, pues nos vuelve locos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los sitios, no? ¿En dónde están esos sitios en donde podríamos tener estos escenarios? Y hacer conciencia, por supuesto, ¿no? También nos comentan que un problema generalizado es la falta de reglamentación local. Al momento de otorgar las licencias de construcción, en pocos municipios se cubren diciendo que se aplicarán ciertas normas como NFPA o lo indicaron las normas de Ciudad de México, aunque no sean aplicables. Si los reglamentos de construcción tienen dos connotaciones, la seguridad sísmica y la seguridad contra incendios, por supuesto. La seguridad sísmica, un tema muy importante, es que el diseño de un edificio, utilizamos los desplazamientos del edificio como un criterio de diseño. Es decir, hay un desplazamiento máximo que podemos permitirle a un edificio al momento de diseñarlo de manera sismorresistente. Mientras mayor es este desplazamiento, pues todos los elementos internos, como las instalaciones, incluyendo todos los aspectos contra incendio, las instalaciones de gas, las instalaciones eléctricas pueden sufrir daño. Entonces, ahí tenemos también todo un desafío de cómo intervenir desde la construcción, ¿no? Ahorita, bueno, México no es tan frecuente ya el construir con madera, ¿no? Es muy poco común desde hace muchos años. Claro. También nos comenta aquí Luis Armando que conforme a la iniciativa de la nueva Ley de Protección Civil y Gestión del Riesgo en materia de incendios, ¿qué tanto nos podrá fortalecer la prevención, reglamentación y resiliencia? Sí, bueno, el presidente de la República mandó a la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados una propuesta de ley que está siendo analizada por los diputados. En el último Parlamento abierto, los diputados se comprometieron con el Cuerpo de Bomberos a crear un capítulo que tuviera que ver con los bomberos. Y efectivamente veo en esta ley de protección civil muy pocos componentes respecto a la protección contra incendios, ¿no? Que es esta parte más ingenieril, más del antes de, ¿no? El cómo se diseña para evitar que inicie un incendio y para evitar que se propague, ¿no? Entonces hay mucho que hacer en esa parte y sin duda si tienen, Luis Armando Pérez, si tienes alguna propuesta para la comisión, pues ahorita están recibiendo los diputados justamente las propuestas. Ok, también por acá Héctor Ortiz nos hace un comentario que vale la pena recalcar y que creo que va en relación
a todas las preguntas o comentarios que se han planteado, donde él nos dice que debemos de trabajar en el cambio de la cultura en México, en la previsión y prevención, y creo que un pilar importante para lograr los cambios es educando a los niños y los jóvenes a ser conscientes de la cultura preventiva, ¿no? Y parte, digo, construyendo sobre este comentario, creo que es parte de estas iniciativas, de estos movimientos, de estas asociaciones, de estos foros, es justo eso, ¿no? Como un poco cuando nos preguntamos qué es lo que viene a ser la diferencia, pues es precisamente esto, que lo estemos, que nos estemos educando, que estemos hablando del tema, que estemos generando estos foros. La verdad es que va totalmente alineado a este comentario de Héctor Ortiz, donde pues sí, yo creo que el gran cambio y la gran diferencia se ve desde el punto cultural, educativo, y donde estas nuevas generaciones que en realidad están siendo, pues ahora sí que educadas en base a lo que nosotros estamos documentando y demás, pues creo que son los grandes cambios que tenemos, ¿no? Sí, sí, sin duda es un tema cultural, obviamente alineado a todo el tema normativo y regulaciones que también vienen a aportar, pero sí hay una fuerte o un fuerte peso en el tema de lo que hacemos cada uno de nosotros, ¿no? Por aquí nos dice también Miguel que la normativa existente en materia de protección civil coadyuva o favorece a una mejor atención y respuesta a los siniestros. Fíjense que, bueno, regresando un poquito a lo de Héctor, Sol, si me Mm. permites, Sí, sí, claro. yo traigo la representación de Fabio, del deslave de su comunidad, porque justamente los niños son capaces de dibujar la realidad a veces con más objetividad que los adultos, ¿no? Entonces, me parece que no solamente el educarles, sino el método. Y esto lo alineo con la segunda pregunta, ¿no? Es decir, el método que utilizó Fabio fue dibujar el escenario. Dibujó las serpientes que yo creo que le daban miedo y le dio alegría, a lo mejor que se murieron las serpientes, no lo sé. Las casas, las personas, los árboles, ¿no? Eh, los niños dibujan el riesgo con una mayor honestidad, con esa pureza de lo que veo lo pongo, ¿no? Y a veces nosotros nos complicamos la existencia también en eso, ¿no? Lo estás viendo, esta idea del rinoceronte gris, ¿no? Lo tienes en la cara, te va a aplastar. Un niño ve el rinoceronte, tú no lo ves. Como adultos con el tiempo dibujamos distinto. Y algo muy importante, regresando a lo que plantea Miguel Bailio, la Ley General de Protección Civil establece una cosa que no se ha hecho con suficiente puntualidad en este país. Hay diferentes tipos de programa. Está el programa interno de protección civil, que es para los inmuebles y son los particulares los que más han trabajado en esto. Pero también hay un programa que le llaman el programa a nivel nacional, el programa especial de protección civil, que son programas para elaborar planes de gobierno. El programa especial lo tienen que hacer todos los municipios y todos los estados. Un componente central del programa especial son los escenarios. Yo creo que es el más importante. El escenario es esta historia de terror, ¿no? Somos capaces de imaginarnos una historia, eh, hace rato hablábamos del sismo de Lisboa, y yo les decía, bueno, imagínense Pátzcuaro, ¿no? O sea, podríamos comparar uno con otro e imaginarnos un escenario. Ahora imagínense un gran sismo y ocurre lo mismo en La Merced, en Tepito o en cualquiera de nuestras ciudades que tienen estos mercados, estos sitios con las características del mercado de Guajima también, ¿no? Es decir, pasa hasta en las mejores familias, podríamos decir. Pero el punto son los escenarios. Y el problema me parece que no es solamente la normatividad, que haya que mejorarla, hay que aplicarla. Hay que aplicarla y hay que sancionar a las autoridades municipales y estatales que no hacen sus programas especiales, que no elaboran escenarios. Ahí la parte del escenario, es decir, si no elaboran rompecabezas, ¿cómo vas a hacer gestión de riesgos? ¿No? O sea, tienes que elaborar tu rompecabezas. Y a veces con la mayor cantidad de piezas posibles, ¿no? Las más relevantes, ¿no? Las serpientes de Fabio, las casitas de Fabio, ¿no? Lo relevante tiene que estar en tu rompecabezas, construir los escenarios y actuarlos. Uno de los problemas es que el escenario sismo, incendio masivo no aparece en casi ninguno de los escenarios de la protección civil, ¿no? Por lo tanto, está muy descuidado, ¿no? Está muy descuidado ese escenario.
Entonces, lo importante es aplicar la norma, ¿no? Claro. Ok, por aquí también nos preguntan, bueno, también nos hacen comentarios sobre lo interesante del tema. Em, Nos pone a pensar la manera tradicional que actuamos y que debemos de tener para realmente realizar la gestión integral de riesgos. Nos comenta Luis Armando que los reglamentos de construcción, de protección contra incendios, pues aún tienen algunos huecos y pues que no nos falta seguir pues, la preparación para afrontar el desastre. Ya se vio con Acapulco durante el huracán y pues con otros desastres en nuestro país. Eh, Nos invitan aquí a aplicar todos los elementos tecnológicos que ya existen para mejorar la seguridad de las instalaciones de gas, como válvulas de cierre automático que funcionan cuando hay un sismo. Y nos preguntan por acá, maestro, si ve prudente que se involucre la normatividad de construcción con la protección de incendios como en Estados Unidos y no que se vea de manera independiente por órganos municipales o alcaldías de protección civil. Pues mira, yo creo que tenemos que tener un marco federal y el artículo 115 constitucional establece que la reglamentación para las construcciones compete a los ayuntamientos. Entonces, conviene tener como un marco que cubra eso. Y la otra es que el diseño de un inmueble involucra diferentes especialidades, ¿no? Y estas especialidades pues tienen que ver, ya lo decíamos, con la estructura, ¿no? Que no se mueva y que no se caiga, por supuesto, ¿no? Que no se mueva además y que no se caiga. Y la otra parte es, pues todo lo que tiene que ver con las instalaciones, incluyendo los elementos de protección contra incendios, y en el mismo diseño, el diseño arquitectónico, que coloque barreras físicas a la propagación de incendios, todo lo que ustedes saben hacer mucho mejor que yo, pues tiene que estar en los reglamentos de una manera mucho más puntual. Lo que conviene, me parece, y decía hace tiempo la maestra Laura Gursa, que fue coordinadora nacional, donde no hay conciencia, no hay remedio. Honestamente, no tengo la mayoría de las respuestas para lo que ustedes me puedan plantear, pero me parece que sí era muy importante comenzar observando que hay similitudes de lo que estamos viendo en otros lados y que puede haber espacios para colaborar, para que SFPE y el Colegio de Profesionales pues podamos encontrar espacios y las universidades a las que representamos también nosotros podamos encontrar espacios para colaborar y seguir discutiendo a lo mejor estos temas, ¿no? Claro. Digo, también aquí todos nos unimos a la felicitación por compartir esta información y por esta presentación, ingeniero Luis Eduardo, y nos participan aquí como que hacer una normativa más técnica en algunos ámbitos, principalmente el de protección contra incendio, que es muy ambigua y general. Y bueno, nos dicen que gracias por el curso, muy ameno, interesante, y la practicidad y los datos, las ilustraciones y demás. Y creo que muchos nos sumamos a esa felicitación. Muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio, por la información compartida. Y no sé si quiera compartirnos algo más, pero creo que ya estamos concluyendo con las preguntas y comentarios. No, por mi parte sería todo. Muchas, muchas gracias por el espacio. Y bueno, seguir buscando algunos casos. No utilicé lo de 1985, pero casos tenemos muchos y tratar de reflexionar en qué espacios, no solamente en el momento del impacto, al momento de la fase de auxilio, sino en la recuperación y en la reconstrucción. Seguramente siempre habrá algo que podamos eh, involucrar, ¿no? O mejorar en equipo. Gracias por mi parte, es todo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y bueno, cedo aquí la palabra a Luis que nos va a ayudar con el reconocimiento. Muchas gracias, Sol. Saludo para todos. Feliz año. Inicio de actividades del SFP Capítulo México. Agradecerle al maestro Luis Eduardo Pérez por su ponencia el día de hoy. Es muy importante esos vínculos que se generan entre asociaciones. Ahorita tenemos la oportunidad de compartir con el Colegio de Gestión de Riesgos y nos es grato tenerte con estos temas, Luis Eduardo. Pasamos al agradecimiento que otorga el Capítulo México de SFP
Reconocimiento al maestro Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino por su exitosa participación como conferencista en el SFP Capítulo México con el tema Inteligencia de Riesgos, Puentes entre Desastres y Protección contra Incendios. Firma su servidor Luis Enrique Bernal, presidente del capítulo, celebrado el día de hoy, 24 de enero, en la Ciudad de México. Muy agradecidos por tu ponencia y esperamos seguir colaborando y tenerte en otros eventos mucho más. El agradecido soy yo. Gracias a todas y a todos por su tiempo. Gracias. También aprovecho para agradecer a todos los presentes. Tuvimos una gran concurrencia. Tuvimos participantes de Argentina, de Bolivia, de Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, de Ecuador, de El Salvador, de Guatemala, Honduras, claro, México, Nicaragua, Perú. También hubo representación de España, de Estados Unidos y Venezuela. Fue muy concurrido el evento y tuvimos prácticamente de toda Latinoamérica participación. Gracias a todos los asistentes. También repetir el agradecimiento a todos nuestros patrocinadores, a Lion Specialidad System, a Kestia, a Grupo HB, a Vitablic y a la revista Contra Incendio. Y el agradecimiento especial para el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección, que nos puso el tema el día de hoy. Agradecidos con ellos todos. Les recordamos nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en LinkedIn, en SFP México Charper, también en Twitter. Tenemos ahí donde podamos compartir información y estar teniendo comentarios suyos. También por el YouTube, en el SFP México Charper. Ahí estamos subiendo los videos de las presentaciones. Pronto aparecerá esta presentación para quien quiera volverla a repetir. Ahí va a tener toda la información completa. También por el Facebook tenemos el canal donde pueden tener comunicación. Sería muy importante para nosotros nos hagan comentarios, recomendaciones, cuáles son los temas de interés que podemos buscar y que podemos traer de acuerdo a nuestras posibilidades. Sí sería importante tener esa retroalimentación. No sé si tengan algún comentario adicional. Yo, si me permites, Luis Enrique, buen día. Gracias, Luis Eduardo, por tu participación, excelente ponencia como siempre, y muy agradecidos por tu colaboración. Y bueno, también, también sumando un poquito a todos los comentarios que teníamos, que la verdad es que nos da mucho gusto ver cómo todos estamos compartiendo esta misión que tenemos en común y en la que todos colaboramos en diferentes formas. Parte de lo que les compartimos de las redes sociales, de estas grabaciones, de estas ponencias, entendemos que estamos en el día a día y como ven, Ricardo incluso está en su auto y así andamos todos en nuestros compromisos profesionales y personales, pero tenemos estas grabaciones para que puedan ser consultados posteriormente, pero también difundir todo lo que estamos viendo en estos foros, difundir en redes sociales la información que compartimos. Eso es lo que fortalece lo que platicábamos de hacer conciencia del tema cultural, del tema educativo, y creo que ahí están donde son los verdaderos y grandes cambios, ¿no? Y cómo nuestro país y bueno, toda nuestra red Latinoamérica, como escuchábamos, hay participación de diferentes regiones, pues es como podemos ir aportando y siendo parte de esta misión, pues en compartir y difundir información que agregue valor, como todo lo que estuvimos viendo en esta exposición, ¿no? Entonces, muchas gracias y pues invitarlos a eso, ¿no? A compartir y a invitar a que más nos estemos sumando en esta misión y que seamos parte de SFP. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Esperamos su participación para la siguiente y que seamos una gran comunidad y sigamos siéndolo. Gracias. Les queremos, de último, queremos, adelante. si nos pueden ayudar a algunos encendiendo sus cámaras para obtener una captura de la participación y poder publicar aquí todos los que estuvimos presentes. Gracias a los que están prendiendo su cámara. Muy bien, caras conocidas, muchas sonrisas. Los que estén en pijama no se Bien alegres. preocupen. También se No, vale. ¿qué les pasa? Andan todos bien guapos, nadie anda en pijama.
Muy bien, vamos a tomar una pequeña captura, así que sonrían. Ahí va otra porque somos muchos. Muy bien. Muchísimas gracias. No sé, Gabriel, ¿tienes alguna otra información que compartir? No, pues muchas gracias a todos y bueno, nada más pendientes de la próxima reunión o de la próxima sesión de SFP. Mandaremos obviamente toda la difusión en sus mails y correos. Muy bien. Y bueno, pues solo recordarles que todos en sus redes sociales y demás utilicen el hashtag de Unidos por un México sin víctimas de fuego. Y pues bueno, sigamos construyendo esta cultura de salvaguardar y proteger la vida y los inmuebles de nuestro país y de toda Latinoamérica. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Buen día. Saludos. Bye. Bye.